Mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú utilizando estos labios de barro y permite, Señor, que tu palabra salga sin ningún impedimento de esta boca y llegue a todos los corazones necesitados, comenzando por este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Primera parte. La mujer adúltera, Juan 8, 1, 11. Cada uno se fue a su casa y el Señor Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres hasta la muerte. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero el Señor Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo el Señor Jesús y la mujer adúltera que estaba en medio. Enderezándose el Señor Jesús, y no viendo a nadie, sino solo a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer respondió: Señor, ninguno. Entonces el Señor Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete, vete y no peques más. Estimados oyentes, los eruditos han discutido mucho sobre la autenticidad de estos versículos. Algunos creen que este pasaje no fue escrito por Juan, sino por un escritor no inspirado y que fue incorporado al Evangelio más tarde. Otros creen que se trata de una parte auténtica del Evangelio y que debe ser reconocida como tal. El origen de la discusión surge por el hecho de que este texto no se encuentra en algunas copias de copias antiguas del Nuevo Testamento, aunque sí que aparece en otras muchas. Un detalle curioso sobre este particular es que algunos de los manuscritos que no lo incluyen, sin embargo, dejan un espacio en blanco en el lugar donde deberían figurar estos versículos. Esto sería algo inexplicable si el copista no conociera la existencia del pasaje. Pero, ¿cuál es la razón por la que no aparece en algunos manuscritos? Surge la pregunta. Primero,
la moral del pasaje fue considerada de dudosa pureza. Un señor llamado Agustín de Hipona, junto con otros autores antiguos, dan cuenta de que este pasaje había sido quitado de muchas copias del Evangelio de Juan porque podía alentar al pecado de adulterio o servir de excusa para no reconocer su gravedad. Además, la negativa del Señor Jesús a condenar a la mujer adúltera les parecía que entraba en conflicto con la estricta disciplina que el apóstol Pablo había ordenado que debía observarse en ciertos tipos de pecado. 1 Corintios 5, 9, 11. De hecho, las iglesias de las épocas posteriores a los apóstoles, iglesias que no eran continuación de la iglesia primitiva, sino de la apostasía que sucedió después de la muerte de Juan, el último apóstol, establecieron una severa penitencia antes de que la persona disciplinada fuera readmitida a la iglesia, y en especial con aquellos casos que tuvieran que ver con el pecado sexual. Tal penitencia en los siglos posteriores fue perdiendo fuerza hasta descubrirse que tales medidas no servían para detener el apetito carnal de los clérigos y el pueblo. El escándalo de la familia Borgia, ustedes han visto esa película, en el papado romano, es solo un ejemplo execrable de la falsa religión que predicaba austeridad, abstinencia y penitencia. Pero solo era una carga impuesta a muchos y dejada de lado en su acatamiento por otros. En el contexto tratado de la mujer adúltera, lo que el Señor Jesús hizo al perdonar de forma inmediata a la mujer adúltera entraba en conflicto supuestamente con lo que ellos practicaban. Seguramente muchos de ellos se preguntarían cómo podía un pecado sexual ser excusado de manera tan fácil. En estas circunstancias es imposible creer que la mente de algún copista hubiera inventado un pasaje como el de la mujer adúltera, y mucho más que otros copistas fueran movidos a introducirlo en las copias que hacían del Evangelio de Juan. Sin embargo, sería muy fácil concebir su supresión, algo que por otra parte está testimoniado, entre otros, por el teólogo católico Agustín de Hipona. Más adelante tendremos ocasión de aclarar que nuestro Señor en ningún momento disimuló o encubrió el adulterio, o tuvo en poco el séptimo mandamiento. Ahora bien, para entender correctamente el pasaje, debemos darnos cuenta que lo que el Señor estaba tratando aquí era con el pecado de una persona que no era creyente y cómo podía encontrar la justificación divina. En este sentido, el pecador arrepentido es admitido a la gracia inmediatamente, sin más demora. Otro caso diferente es el que tiene que ver con la disciplina dentro de la iglesia de aquellos que, llamándose creyentes, persisten en pecar. 1 Corintios 5:11. En una situación así, el apóstol manda guardar las distancias para que el testimonio de la iglesia no se vea comprometido. No encaja con el contexto.
Otro argumento empleado por los que creen que este pasaje no es auténtico tiene que ver con el hecho de que, según su parecer, el relato de la mujer adúltera interrumpe la fluidez del pensamiento en los capítulos 7 y 8 de Juan. Sin embargo, si nos fijamos con atención, veremos que esto no es así. A lo largo de estos dos capítulos, vemos los constantes intentos de los judíos por atrapar al Señor Jesús, y también son frecuentes las referencias a la ley de Moisés y la forma de juzgar correctamente de acuerdo a esta ley. En todo esto, la continuidad entre ambos capítulos es bien clara. En este estudio veremos que esta narración tiene todos los indicadores de veracidad histórica y cuadra perfectamente con el ministerio del Señor Jesús. Además, muchos de los expositores que ponen en duda la autenticidad de este pasaje, luego lo comentan con gran lujo de detalle y no pueden ocultar su admiración por las grandes verdades que se encuentran en él. De hecho, esta historia y algunos de los dichos del Señor Jesús que encontramos en ella gozan de gran popularidad incluso entre los mismos incrédulos. Por nuestra parte, consideramos este texto como histórico y divinamente inspirado. El Señor Jesús se fue al Monte de los Olivos. La fiesta de los tabernáculos había terminado, pero el Señor Jesús se quedó en Jerusalén. El texto nos dice que mientras que los miembros del Sanedrín se volvieron a sus respectivos hogares, el Señor, no teniendo casa, se fue al Monte de los Olivos y allí seguramente pasó la noche. Esta fue su costumbre cuando fue a Jerusalén, y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Lucas 21:37. En aquel monte soportó las angustias del Getsemaní y fue también allí donde fue arrestado por la turba conducida por Judas el traidor. Desde este monte subió al cielo y allí posará los pies cuando venga a reinar. Zacarías 14:4. Y por la mañana volvió al templo. A pesar de la orden de búsqueda y captura que pesaba sobre él en aquel lugar, no por eso dejó de enseñar al pueblo. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Aquel día la enseñanza del Señor Jesús fue interrumpida por los escribas y los fariseos. Normalmente los fariseos y los escribas estaban muy unidos por su interés común en la ley y el dominio religioso sobre el pueblo. Los escribas eran un grupo de profesionales que copiaban los textos a mano y los examinaban rigurosamente. Y por esa razón, en un mundo con un limitado nivel de alfabetización, su profesión era altamente valorada. Y en especial por los fariseos, que también estaban muy interesados por controlar la producción de textos de la ley que ellos copiaban y estudiaban e interpretaban. De hecho, los escribas normalmente
pertenecían a la secta de los fariseos. Aunque no todos los fariseos eran escribas. Surge entonces la pregunta de por qué, si ambos grupos, fariseos y saduceos, estaban tan interesados en la ley, interrumpían la enseñanza del Señor Jesús en el templo, si lo que él estaba enseñando era exactamente la ley de Dios. Estimados oyentes, la razón era que estaban airados por el éxito del Señor Jesús al enseñar la verdad y con autoridad, y porque no encontraban la forma de encontrar yerros en sus enseñanzas, y por eso querían destruirlo, solo por pura envidia. Marcos 11:18. En el pasaje anterior ya vimos que habían fracasado en su intento de atraparle por la fuerza, pero persistían buscando otra forma de hacerlo. Y ahora vamos a ver que intentaron algo más sutil para desacreditarlo a la vista del pueblo. Llegaron al templo llevando con ellos una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Podemos imaginar que no usaron de ninguna delicadeza con esta niña. Quizá la mujer apenas llevaba ropa y seguramente era traída a súper empujones o hasta siendo arrastrada. Cuando llegaron, la pusieron en medio de donde el Señor Jesús estaba enseñando. Y como si se tratara de un espectáculo público, empezaron a describir los detalles de su pecado. Parecían estar disfrutando estos perversos de ese momento. Y estamos seguros que lo estaban disfrutando. Es evidente que esta mujer no despertaba en ellos ninguna compasión, ninguna misericordia, porque eso ellos no conocían que era eso, compasión y misericordia. En realidad, ya habían demostrado que las personas tenían poco valor para ellos, en especial aquellas a las que consideraban pecadoras o que sufrían alguna enfermedad grave, algo que ellos asociaban directamente con el pecado. Juan 9:1-2. Recordemos la insensibilidad que demostraron cuando el paralítico de Betesda fue sanado. Juan 5:1-18. Fueron incapaces de sentir la más mínima alegría por la recuperación milagrosa que había experimentado el hombre discapacitado. Y ahora, tampoco tenían ningún reparo en utilizar a la mujer sorprendida en adulterio como carnada humana con la que intentar prender al Señor Jesús en alguna palabra con la que pudieran acusarle. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Aunque ellos tenían un tribunal para juicios, llevaron a la mujer hasta el Señor Jesús para obligarle a que él la juzgara. Presentaron el caso, presentaron las pruebas, esperando la sentencia condenatoria del Señor Jesús. Que el Señor Jesús dijera: culpable, culpable. Fingiendo un falso respeto, se dirigieron al Señor Jesús. Mire estos hijos del diablo. Mire cómo se dirigieron al Señor Jesús: Maestro.
e hicieron referencia al mandamiento divino. Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Aunque en ese tiempo la inmoralidad había llegado a tal punto que esta ley de Moisés había caído en detrimento. Sin embargo, exigían al Señor Jesús que dictara una sentencia y ojalá que dijera culpable. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Lo que los fariseos y los escribas buscaban era obligarle a decir algo que pudieran utilizar para desacreditarlo ante el pueblo o para acusarle ante las autoridades. En realidad, estaban obligando al Señor Jesús a elegir entre la misericordia y la justicia. Ellos sabían que el Señor Jesús siempre se había caracterizado por su compasión hacia los pecadores. Era sabido por todos que uno de sus discípulos más íntimos era Leví, uno que había sido un publicano y que más tarde fue conocido por el nombre de Mateo. Esto llevó al Señor Jesús a ser conocido despectivamente como el amigo de publicanos y pecadores. Mateo 11:19. En otra ocasión, mientras comían en casa de Simón el fariseo, había dejado que una mujer pecadora de la ciudad ungiera sus pies y le había asegurado que sus pecados habían sido perdonados. Lucas 7:36-50. Ahora pues, ellos esperaban que mostrara hacia la mujer adúltera la misma misericordia que le había caracterizado durante su ministerio público. Pero si lo hacía, quedaría claro para ellos que no respetaba la ley de Moisés. El dilema que le presentaron tenía que ser contestado, puesto que tenía que ver con la esencia de su ministerio. El evangelista comenzó diciendo que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Si condenaba a la mujer, ¿dónde estaba la gracia? Y si le perdonaba, ¿no era esto en perjuicio de la verdad y una negación de la ley divina? ¿No decía la ley que Dios no justificaría al impío? Éxodo 23:7. ¿Qué diría en sí el Señor Jesús? Por otro lado, si condenaba a la mujer e incitaba a los judíos a apedrearla, tal como la ley judía indicaba, esto también le crearía problemas con las autoridades romanas que no permitía a los judíos ejecutar a nadie. Juan 18:31. Parecía que los escribas y fariseos habían preparado su trampa con mucha precisión. Ya se estaban ellos aplaudiendo. Ganamos esta. Echemos el aplauso anticipado. Dijera lo que dijera, ellos tendrían la ocasión de acusarle. Pero ignoraban que aquel a quien ellos querían atrapar era el mismo Dios con nosotros,
aquel que pretende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Hermoso, ¿cierto? Se lo repito. Aquel que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Job 5:13. Una actitud que los desconcertaba. El Señor Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. La primera reacción del Señor Jesús fue la de guardar silencio. Aprendamos eso. Guardar silencio. En realidad, Él ya les había dicho en otras ocasiones que Dios no había enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Juan 3:17. Y un poco más adelante les aseguró a los judíos que Él no juzgaba a nadie. Juan 8:15. Estimados hermanos y amigos, hemos llegado a la culminación de la primera parte. La segunda parte de este tema tan espectacular continuará mañana. Todos invitados a las 7:30 de la noche. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, gracias te doy, Señor, por darme permiso de compartir tu palabra. Que tu divina palabra llegue a nuestros corazones, porque tu divina palabra es la única que nos da vida eterna. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.